Siguiendo con el análisis de sistemas de control, observaremos ahora dos temas. El primer tema, que lleva por nombre sistemas lineales y sistemas no lineales. Dice lo siguiente: un sistema físico puede caracterizarse dinámicamente a través de las ecuaciones diferenciales que describen las leyes físicas que rigen su comportamiento. Es decir, pues todo lo que nos rodea en forma de materia, en forma de artilugios, en forma de mecanismos, pues obviamente los podemos modelar por medio de ecuaciones matemáticas. Y obviamente esas expresiones matemáticas, no cualquier expresión matemática lo va a caracterizar. Obviamente no es un modelo matemático trigonométrico, algebraico o de otro tipo de matemáticas, sino que exclusivamente son del tipo o formato de ecuaciones diferenciales. Creo ya tuvieron una materia en particular en donde vieron en detalle y a fondo las características de las ecuaciones diferenciales. Las expresiones matemáticas que representan a los fenómenos físicos están dadas por las ecuaciones diferenciales. Se pueden denotar o clasificar que dichas ecuaciones serían de la siguiente manera, se van a clasificar de la siguiente manera. Según su tipo, ecuaciones diferenciales, según su tipo, se clasifican en ordinarias y parciales. De acuerdo al tipo, ordinarias están caracterizadas pues por una ecuación con derivadas de entre de x, la derivada de una función y más 5y. Recuerden que el objetivo de las ecuaciones diferenciales no es encontrar una derivada, ¿sí? Aún sin embargo que está el operador derivativo, no es encontrar una derivada, sino encontrar una función. Aquí la función y la función y. En cambio acá está indicado que debo de encontrar la función u y la función y. En este caso tenemos un elemento, función u, y otro elemento, función y, que van a estar dependiendo o deben de estar dependientes de x. ¿Sí? Según su orden, el orden está caracterizado de acuerdo a la potencia al cual se encuentre su derivada, la máxima potencia de su derivada. Por ejemplo, es de, aquí está la primera potencia, una sola derivada, segunda potencia, este es un sistema de segundo orden. Y este es otro sistema de tercer orden. Este es uno de tercer orden. Obviamente la máxima potencia que contenemos es de la derivada al cubo de esta función y, de esta función y, de esta función y de esta función y. Entonces la máxima derivada en función de x es del máximo orden de tercer orden y de segundo orden. Aquí está un concepto de lineal y no linealidad. Ahorita más adelantito vamos a ver el concepto de linealidad y no linealidad. En cambio, las ecuaciones parciales, pues obviamente son vectores o están caracterizados por el operador nabla, que son derivadas parciales con respecto, por ejemplo, a x, con respecto a t, de una función u, de una función w. Esta está igualada a 4, esta está igualada a otra función, esta está igualada a 0. X parcial con respecto a x de u más y parcial de w con respecto a t igual a 2u. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las variables independientes. Y también dependiendo de su orden, la máxima derivada sería de cuarto orden, ¿sí? Máxima derivada de segundo orden, ¿sí? Entonces lo que tenemos nosotros por ahí con respecto a las ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, y dependiendo de su potencia serían de su orden. Y también tenemos lineales y no lineales. El concepto de linealidad, en principio de cuentas, el modelo matemático, bueno, con respecto pues, a su linealidad y no linealidad,
debemos de observar la característica para decir o para indicar que una ecuación diferencial es lineal. Por ejemplo, las condiciones para que una ecuación sea lineal es de que los operadores derivativos deben de estar elevados a una potencia constante, ¿sí? Como es el caso de esta, al cubo, al cuadrado y a la primera potencia. Y obviamente los coeficientes deben de estar en función o deben de estar afectando únicamente a una misma función, como aquí está afectando a y, está afectando a y, afecta a y, a la función y a la función y a la función y. Por lo tanto, esta en principio de cuentas es lineal y esta también va a ser lineal. Obviamente podemos observar que hay unos coeficientes fuera del operador derivativo de la función, como es el caso de aquí, 5 veces, 8 veces, aquí tenemos 9 veces, ¿sí? Y la otra característica es de que la función no debe estar elevada a la primera potencia. Por ejemplo, este elemento es la función y, segunda derivada con respecto a x al cuadrado de y, más 9 veces la primera derivada con respecto a x de la función y, pero la función y se encuentra elevada al cuadrado. Por lo tanto, automáticamente esta ecuación es no lineal, ¿sí? Esta elevación al cuadrado la hace no lineal. Sistema lineal, sistema no lineal, porque en vez de tener un coeficiente, tenemos un coeficiente variable. Debemos de tener coeficientes constantes, como este 5, como este 8, como este 3. Aquí también sería no lineal, porque el coeficiente va a depender de x y de y, ¿sí? Entonces podemos considerar los elementos lineales, ¿sí? ¿Cuál más? Y en función de ecuaciones parciales, ¿verdad? Y el resto serían en función de funciones no lineales, como es este caso, que están en funciones, coeficientes variables, ¿no? Como es este caso, la función o la variable independiente es distinta de 1, y en este caso, este elemento que es variable. Entonces es la característica pues de un sistema lineal y uno no lineal. Ecuaciones diferenciales es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Ordinaria es una ecuación diferencial que contiene una derivada ordinaria de una o más variables. Entonces esta clasificación de las ecuaciones diferenciales: ordinarias, parciales. Estas las ordinarias y estas serían las parciales. Ahí están indicadas, ¿no?, en forma textual. Los sistemas pueden clasificarse en sistemas lineales y no lineales. Otra posible clasificación los divide en sistemas variantes o invariantes en el tiempo. De manera general podemos expresar un modelo matemático por medio de este polinomio que va a caracterizar pues a una ecuación diferencial. Sistemas lineales son aquellos que pueden describirse mediante ecuaciones diferenciales lineales. La propiedad más importante es que permiten aplicarles el principio de superposición. Entonces es el concepto más generalizado. Entonces son del principio de superposición. Puedo trocear este polinomio y lo puedo afectar de distintas formas, y la suma de todos los resultados pues me va a dar el resultado total, y aparte pues de manera independiente activo, desactivo elementos o fuentes de voltaje o de corriente, y su análisis me va a dar como resultado la respuesta total. Es el principio de superposición, y aparte que es de variables separables, es decir, la d y la dx también pueden separarse y obviamente ir de un lado para el otro del símbolo de igualación. Esta propiedad puede utilizarse para determinar de un modo experimental si un sistema es o no lineal. Entonces esta es la manera de caracterizar hacia un polinomio, a una ecuación diferencial de enésimo orden.
tenemos las siguientes características. Esta característica también acá, el g de x también es un polinomio, y obviamente aquí tenemos elementos polinomiales en función de y. Se observan las siguientes características. La variable dependiente y junto con todas sus derivadas son de primer orden, es decir, de potencia 1. Es lo que les había comentado acá al inicio, ¿verdad? Estas y, las funciones, están a la primer potencia, y esta al cuadrado, pues obviamente ya automáticamente se hace no lineal. Cada coeficiente depende solo de la variable independiente x. Sistemas no lineales son aquellos que no son lineales, es decir, se caracterizan por ecuaciones diferenciales no lineales. En realidad todo sistema es no lineal, es decir, todos los sistemas que nos rodean en realidad son no lineales. Únicamente lo que pretendemos analizar o modelar matemáticamente es una pequeña porción de su comportamiento. Por ejemplo, este sistema es lineal, no porque sea pues una línea recta, sino que sé de antemano para cualquier cambio en el eje horizontal puedo obtener rápidamente una magnitud en el eje vertical. Y estos dos son no lineales. Característica cuadrática de un diodo. Es decir, de aquí para acá sí puedo observar su comportamiento lineal, y de hecho esta pequeña porción es lineal, porque si ya le doy un valor ya práctico, por ejemplo, para un diodo de 0.3, dependiendo del silicio o germanio, o 0.7, si lo doy de 1 volt, no hay ninguna correspondencia sobre el eje vertical. En cambio, antes de 0.3 o 0.8, cualquier valor que le dé, hay una correspondencia en el eje vertical. Es decir, choco o me topo con la figura geométrica. Ese es su comportamiento. Y este es otro comportamiento no lineal. Saturación de un operacional. Más adelantito van a tener la oportunidad, creo que ya están llevando la oportunidad o van a llevar a la materia de amplificadores operacionales. Por lo tanto, llega un punto de saturamiento que ya en un amplificador operacional que ya no realiza nada, es decir, se sale de control. Esto es lo que simboliza mi saturamiento o la dependencia pues de un sistema, o el comportamiento de un sistema no lineal. Entonces, sistema no lineal, y este sí es un sistema lineal. El objetivo de control es el diseño de un sistema de tal manera que cumpla con todos los requisitos especificados. Como consecuencia, el problema de control puede dividirse en las siguientes etapas. Bueno, ahí mencionamos algunas etapas, y de manera general, los sistemas de control pueden ser lineales, estáticos, que se representan o modelan por ecuaciones algebraicas, dinámicos, ecuaciones diferenciales. Pues el modelado de un sistema de control es un sistema lineal, dinámico, discreto, de diferencia, continuos. Sistema de control lineal, dinámico, continuo, de parámetros distribuidos, ecuaciones diferenciales parciales. Casi no nos metemos en esta parte. Continuos, de parámetros concentrados, ecuaciones diferenciales totales, variantes en el tiempo e invariantes en el tiempo. Bueno, el sistema de control o la materia de control clásica abarca únicamente estos sistemas: sistema de control lineal, dinámicos, continuos, de parámetros concentrados, invariantes en el tiempo. Esa es la característica de mi sistema de control. Por lo tanto, si me voy a meter al análisis de un problema de sistemas de control, a una tesis o una investigación, pues automáticamente debo decir que todo el modelado de ese sistema de control va a ser este sistema de control lineal, dinámico, continuo, de parámetros concentrados, invariantes en el tiempo. Obviamente ya pues con el avance de computacional, informático y otras cuestiones, mucha gente
o los grandes investigadores se dedican a aventurarse en este tipo de sistemas: sistema de control lineal, dinámico, discreto, de parámetros distribuidos y variante en el tiempo. Este está más canijo, está más pelado, este tipo de análisis. Y obviamente creo que había la materia de control 3, desafortunadamente ya no la tenemos, en donde se veía esta parte de los sistemas de control, pero en ¿cómo se llama? En estado de analógicos, de sistemas analógicos. Y obviamente esa característica te puede ayudar para tener esta combinación de estos estudios discretos, de parámetros distribuidos, variantes en el tiempo o invariantes en el tiempo. Pero creo que hasta aquí nada más se quedan con expresiones de parámetros distribuidos. Y ese parámetros distribuidos es un sistema no lineal, que sería esta parte. Y de hecho, pues recordando o haciendo énfasis, todos los sistemas que nos rodean son sistemas no lineales. De manera general tenemos dos tipos de sistema: sistema tipo SISO, que significa single input, single output, una sola entrada, una sola salida. Y también el sistema tipo MIMO, múltiple input, múltiple output, varias entradas y por lo tanto tenemos varias salidas. La teoría de control clásica solo trata problemas de control tipo SISO, una simple entrada y una simple salida. Para análisis de los sistemas tipo MIMO se requiere de su moderación el espacio de estados. Este material de estudio se va a analizar única y exclusivamente en control 2, pero más adelantito. Aquí hay una actividad propuesta. Para los siguientes elementos reales indica el por qué su representación dinámica, es decir, su modelo matemático, se considera lineal. Un resistor es lineal. Su representación por medio de la variación de corriente hay una correspondencia de variación de voltaje. Y obviamente esa variación está caracterizada por la resistencia óhmica. El capacitor también es un elemento lineal. La energía eléctrica en las terminales de un generador, que sería esta, pues, ¿no? Esta mera, también es lineal. El funcionamiento de un diodo, pues, obviamente no lineal, que sería esta representación geométrica. ¿Dónde quedó? Creo que ya me pasé. Esta mera. Es un sistema no lineal. Para los siguientes sistemas menciono las características o causas que hacen que dicho sistema sea no lineal. El funcionamiento de un diodo, pues obviamente tiene un saturamiento, y el saturamiento se logra del material, se logra por medio del voltaje. Recuerden que un material de silicio germanio puede estar a 0.3 o 0.7 volts de saturamiento. La velocidad de un motor eléctrico también es no lineal, porque si tuviéramos la capacidad de suministrar una cantidad de energía y voltaje exageradamente grande, y su velocidad es proporcional a esos tamaños, pues por lo tanto con una fuente infinita tendríamos una velocidad infinita en el motor eléctrico. Pues yo creo que eso es imposible. Para la representación de todos estos sistemas, todos son tipo SISO, excluyendo porque dependiendo del tipo de análisis puedo tener a la entrada voltaje, corriente, campo magnético, tipo de material, etcétera, etcétera, y únicamente voy a tener a la salida el par mecánico o la velocidad. Entonces este es el único que es tipo MIMO. Diagrama de bloques. Este es el tema más importante de esta unidad. En forma general, cualquier sistema lineal invariante en el tiempo
puede modelarse mediante una ecuación diferencial de esta forma, como la que vimos anteriormente. Esta ecuación diferencial relaciona la señal de salida y de t. Este es y de t. Entonces aquí en la ecuación me faltó ponerle paréntesis y de t. De un sistema con la señal de entrada. Es decir, tenemos dos parámetros. Tenemos una variable independiente, una variable dependiente también, ¿sí? Y obviamente una variable a la cual le vamos a estar modificando su valor. Por ejemplo, aquí en esta, la variable independiente de toda la ecuación es t, ¿sí? Aquí inclusive desde el punto de vista matemático graficábamos una función y de x igual a tanto, y esa paréntesis me indica a la variable independiente, y la variable dependiente sería y. Y obviamente todas las a son coeficientes. Aquí tenemos un polinomio que depende de el tiempo también, b0 r de t. Entonces nos vamos a basar en este comportamiento para hacer lo siguiente. Déjenme, me agarro un recorte. Que la agarre. Con este pequeño recortillo nos vamos a entretener un poquito. Bueno, entonces esa es la ecuación del modelo matemático. Lo voy a representar, que por aquí nos indica. Dice: de manera más completa, la función de transferencia se define como el cociente de la transformada de Laplace de la variable de salida entre la transformada de Laplace de la variable de entrada, tomando todas las condiciones iniciales iguales a 0. Por ejemplo, vamos a determinar la función de transferencia de este pequeño modelo matemático. Recordando pues que la transformada de Laplace, vamos a ponerlo por aquí, transformada de Laplace. Y empezamos con modelos y operaciones matemáticas de Laplace. Esta transformada de Laplace inconscientemente la estaban utilizando en circuitos 2, es decir, para transformar una ecuación en el dominio del tiempo aplicaban el concepto de fasores. Tenemos por ejemplo b de t igual a 50 seno de omega t más 30 grados. Entonces, para convertirlo esto debíamos de ponerlo en coseno, es decir, b de t es igual a 50 seno de omega t más 30. Recuerden, vamos a sacar una interpretación geométrica. Esta interpretación es la seno. Esta es la senoidal, esta es la senoidal, y como pueden ustedes observar, comienza en 0. Tenemos dos partes de acuerdo a la identidad de Euler, que es igual a e elevado a la j teta, es igual al coseno de teta más menos j seno de teta, ¿sí? Es decir, tiene una parte real más menos una parte imaginaria. Este elemento lo podemos transformar de acuerdo a la identidad de Euler en un número complejo, pero lo que me interesa a mí es la parte real. La parte imaginaria no genera trabajo, esta no genera trabajo, la que me interesa es la parte real. Es por eso que debo de transformar este seno en un coseno, y el coseno sería este mero. Ahí está. Este comienza en 0 y este va a comenzar hasta por acá. Aquí tenemos valores positivos de ángulos, y aquí tenemos valores negativos. Este está comenzando en menos 90. ¿Sí? Entonces, ¿qué interpretación debe de tener
este modelo matemático, es decir, omega t más 30, pero que comience en menos 90, es decir, todo esto que comience en menos 90, por lo tanto la expresión omega t más 30 más 90 es igual a 0. Entonces este es el modelo matemático que debo de indicar aquí para que este se convierta en un coseno. Entonces háganme en cuenta que agarro y lo aviento para acá y lo voy a desplazar esta cantidad, los 90 grados, y lo voy a colocar aquí. ¿Sí? La caracterización, este es para valores del tiempo positivo o negativo, pero el desplazamiento de aquí para acá, en el argumento se le coloca negativo, y en el argumento para este lado se le coloca positivo. Es decir, yo quiero que comience esta forma de onda de este lado. ¿Sí? Es decir, que este X comience en, vamos a decir que son 120 grados en 120 grados. Por lo tanto, el argumento debe ser X menos 120. ¿Sí? Y acá lo estoy indicando, quiero que comience en menos 90. Es decir, X quiero que comience en X, el valor del desplazamiento, en este caso es el tiempo, que comience en menos 90, por lo tanto el argumento debe ser más 90. Ahí está. Y este elemento transformado sería b de t igual a 50 seno de omega t más 30 más 90. Entonces en realidad esta expresión es un coseno, b de t igual a 50 coseno de omega t, 90 más 30, omega t más 120 grados. Y ahora sí, automáticamente este elemento lo puedo convertir en un fasor, que sería b igual a su magnitud 50 a un ángulo de 120 grados eléctricos. Miren, y todo este procedimiento es la transformada de Laplace en el dominio del tiempo, y obviamente con funciones trigonométricas. Entonces va incluido ahí la transformada de Laplace. Bueno, transformada de Laplace, pero aplicada a operadores derivativos. Es decir, si yo tengo la derivada con respecto al tiempo, le aplico transformada de Laplace, esta es la indicación, el resultado va a ser S. Si tengo yo la derivada al cuadrado de dt al cuadrado, le aplico transformada de Laplace, teóricamente es s al cuadrado más menos s a la menos 1 por las condiciones iniciales, es decir, la primera derivada o las condiciones de consumo de energía de los elementos, primera derivada, esta es la primera derivada, menos s, este es s menos esto, 2 menos 1 y 2 menos 2. ¿Sí? Se le va quitando una potencia, entonces por lo tanto va a quedar a la primera potencia y por lo tanto va a quedar a la cero potencia. Estas son las condiciones iniciales. Y no nos metemos en detalles en condiciones iniciales, es decir, consideramos condiciones iniciales iguales a 0. Es decir, por lo tanto, cuando nos encontremos con un modelo matemático que contenga una derivada de t al cubo y le aplicamos la transformada de Laplace, lo único que hacemos es convertir d entre dt en la variable compleja s, y la potencia pasa tal y como está. Y aquí la incógnita es, ¿quién es la variable compleja s? ¿Qué es? Aquí tenemos esta interpretación, omega, que omega es igual a 2pi por f, y viene incluido la frecuencia. Y nos están indicando que este elemento está en el dominio de la frecuencia angular omega. Miren,
pero aquí no aparece. Entonces esta caracterización es en el dominio del tiempo, y esta caracterización 50 ángulo de 120, aquí son 90, 120, este es un vector B con una magnitud de 50, 25, 50 aproximadamente, 50 a un argumento o un ángulo de 120 grados. Y obviamente está desplazándose, se está moviendo en este sentido a una velocidad de 2pi por f. En cambio, esta perturbación tiene una velocidad de desplazamiento de acuerdo a la frecuencia, y su frecuencia es igual a omega entre 2pi. Fíjense la relación, pero obviamente en el modelo matemático de dominio del tiempo está más complicado que este otro. Bueno, estoy retomando la transformada de Laplace. El concepto de la variable compleja S es igual a una parte real más menos una parte imaginaria, que pues propiamente pues es un número complejo como este, ¿verdad? Nada más que aquí está en forma ¿qué? Rectangular, y este está en forma polar, y faltaría otra indicación de ese número complejo. Bueno, entonces estamos trabajando aquí y todavía no le hacemos nada a esta ecuación, únicamente que es necesario pues recurrir a esos conceptos. Vamos a ver, por eso es lo interesante de esta materia, que trata de abarcar pues todo hasta el momento observado por ustedes. Bueno, tenemos esta expresión y le voy a aplicar la transformada de Laplace, es decir, la transformada de Laplace a 2 de t, d cuadrada de t cuadrada de y de t más a1. Estos son números o coeficientes de la primera derivada con respecto al t de y de t más a0 de t y de t. Yo no lo voy a poner esto más b0 de un polinomio r de t. Le voy a aplicar a toda esta expresión la transformada de Laplace. Bueno, los coeficientes pasan tal y como están, al cuadrado a 2, y al elemento que sí le afecta es a toda esta parte. Este operador se convierte en s, la variable compleja s al cuadrado. Y ya no estoy en el dominio del tiempo, sino que aquí indico que voy a estar en el dominio de la variable s, más a1, ¿sí? Este también ya lo indico, está en el dominio del tiempo, pero para ahorrarme espacio no lo voy a indicar, de s de y de s más a0 y de s igual este elemento que es b0 de r de t, es b0, ahora es r de s. Miren, hasta lo cambié en mayúscula. Bueno, la lleno, pero al menos se entiende, ¿no? Que debe de ser distinta. Tenemos un elemento que se repite. Todos los elementos están en función ¿de quién? De y. Sí, es el factor común y. Y hay otro elemento también que lo está involucrando. ¿Cuál será? Los coeficientes. Los coeficientes son distintos. Entonces, si factorizamos y de s, entonces nos queda y de s por a2 s al cuadrado más a1 s más a0. Miren, por me da todo este término. A1 por s, A1s por y de s me da este término. Por último, A0 por y de s me da todo este término, igual a B0 R de s. Despejo. Y de s es igual a B0 R de s. Todo esto está como factor común, va a pasar por el otro lado, dividiendo a 2 s cuadrada a 1 s más a 0.
podemos observar que este es un polinomio de orden 2 en función de s. Por último, esta s está multiplicando a toda esta expresión, va a pasar dividiendo. Entonces la función de transferencia es la relación de cambio de la salida, esta es la salida, con respecto a las modificaciones que le haga yo a la entrada. Esta es la salida del sistema y esta es la entrada. Salida entre entrada. ¿Sí? Y el modelo matemático de esta función de transferencia de la salida entre entrada, que es y de s entre r de s, va a ser igual a b0 entre a2s cuadrada más a1 en función de s más a0. Esta es la función de transferencia. Como ven, entonces tenemos ahí indicado la función de transferencia. Vamos a ver cómo estamos el tiempo. Bueno, creo que hasta aquí le dejamos.